Hola, en nuestra clase de hoy trabajaremos el concepto de identificación. Este concepto está inmerso en la unidad de división subjetiva y con él nuestro objetivo tiene que ver con trabajar otra de las claves para acercarnos a la comprensión del sujeto, a la comprensión de la manera como nosotros nos construimos como sujetos. Con este concepto entonces vamos a trabajar este aspecto tan importante para el mundo social. Es supremamente fundamental. Gracias a la identificación es que podemos hablar de la construcción del ser humano y de su vida en sociedad. Comencemos. En la construcción subjetiva, dice Freud, se dan dos procesos que son experienciados por el sujeto y son dos procesos de los cuales hemos escuchado hablar todo el tiempo en nuestra clase. El proceso de identificación y la elección de objeto. Estos dos procesos, como bien lo señala Freud, pueden ser vividos sin interferirse, sin embargo, en algún momento pueden coincidir y propiciar el famoso complejo de Edipo, otro de los conceptos que hemos estado trabajando en nuestro curso. Freud nos invita a tener claro que la identificación tiene que ver con lo que quiero ser, es decir, está del lado del sujeto, mientras que la elección de objeto tiene que ver con lo que quiero tener. Aquí, entonces, el aspecto importante es el objeto. También es importante tener claro que el enlace afectivo más temprano en la vida del sujeto es la identificación. Y cuando Freud se refiere a la identificación como un enlace afectivo, nos está ofertando la definición de identificación. Es decir, la identificación es un enlace afectivo entre dos yoes. Freud, en este mismo texto, de un modo bello, dice que la identificación es el contacto entre dos yoes. Pero también nos dice que la identificación está asociada al ideal y en ese sentido es una actitud activa de parte del individuo. Es la aspiración de conformar el propio yo semejante al del modelo. Con base en el caso Dora, bueno, antes de hablar del caso Dora, debemos de tener claro que en este texto Freud nos habla de 5 posibilidades de identificación. Una es la identificación que tiene que ver con copiar al rival. Otra, la identificación que tiene que ver con copiar a la persona amada, introyectar a la persona amada. Otra identificación tiene que ver con una imitación que no tiene nada que ver con la parte erótica, con la parte libidinosa del sujeto. Otra identificación que él denomina que es más compleja tiene que ver con la homosexualidad y finalmente otra identificación tendría que ver con algo que él ya ha venido trabajando como es la melancolía. Entonces nos da como 5 posibilidades en los cuales se puede visualizar o visibilizar el proceso de identificación. Entonces ahora sí, hablemos un poco del caso Dora. Este es un caso que trabajó Freud y hace referencia a una mujer que presenta una serie de patologías y sobre este caso, pues Freud nos habla de con base en este caso, Freud nos habla de la identificación. Entonces nos dice, con base en el caso Dora, Freud nos dice que en un síntoma neurótico la identificación puede operar de dos maneras. Una puede ser la apropiación de un rasgo del rival. En este caso, Dora se identifica con un rasgo de su madre, a quien considera una rival, un rasgo que tiene que ver con uno de los sufrimientos de la madre. La otra manera es cuando el individuo se apropia de un rasgo del objeto. En el caso de Dora, Dora se apropia de una tos persistente que hay en el padre. Es decir, que en este último la identificación ha experimentado una regresión. Es decir, el padre ya no es el objeto, sino el modelo con el cual se ha identificado.
se ha operado la absorción de las cualidades del objeto, es decir, ha introyectado al objeto. En este caso, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver a través de la persistente tos que aparece en Dora. Luego, Freud nos habla de una tercera forma de identificación. Deja de lado cualquier aspecto, en la cual se deja de lado cualquier aspecto sexual respecto al individuo copiado. Se coloca a la persona en el lugar del individuo copiado. Hay un contacto entre los yoes. Es decir, aquí hay una imitación y es cuando Freud nos habla de la identificación que pueden sufrir que se puede sufrir en un grupo de jóvenes en donde varias de estas amigas se identifican con alguna situación que está viviendo su mejor amiga o la amiga envidiada. Bueno, una tercera forma de identificación, una cuarta forma de identificación es lo que Freud habla como un caso complejo eh, y también lo refiere respecto a la melancolía. Entonces, en esta cuarta forma de identificación de lo que llama Freud casos difíciles de interpretación está la homosexualidad. Freud nos plantea que cuando el individuo queda ligado a la madre en tanto objeto por un tiempo más largo del adecuado, entre comillas, como por ejemplo hasta la pubertad, el joven puede identificarse con la madre, o sea, introyecta al objeto y opta por las selecciones de objeto que pueden reemplazar su propio yo. Este caso se puede ilustrar con la vida de Leonardo da Vinci, quien, según Freud, estuvo ligado a la madre en tanto objeto y luego se identifica con ella y a partir de ahí sus selecciones de objeto son jóvenes hermosos como él. Los invito a leer el análisis que hace Freud de este gran artista. El otro caso de los que él denomina de difícil interpretación es el de la melancolía. En el sujeto, ante la pérdida del objeto, se produce la introyección de este último, en donde la autohumillación del yo va dirigida al objeto introyectado. Se puede ver cómo el yo está dividido. Una parte es el objeto introyectado y la otra parte es el ideal del yo, que se muestra cruel con la parte del objeto introyectada. Estas, pues, son 5 posibilidades de identificación que se pueden producir en un individuo. Sé que este concepto es muy complejo y las preguntas que se puedan generar me las pueden hacer por medio de mi correo. Con este tema terminamos la segunda unidad. Les deseo una Semana Santa en la que puedan reflexionar y compartir con los suyos. Hasta el próximo video. Un abrazo.